28 de octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, se desarrolló uno de los mayores secretos militares de todos los tiempos. Según se cuenta, un barco de guerra se hizo invisible a los ojos de los presentes y además se teletransportó a cientos de kilómetros de distancia. A este experimento se le llamó Proyecto Filadelfia. Albert Einstein, asesor científico de la Marina estadounidense, en ese tiempo desarrolló la teoría del campo unificado, combinando las ecuaciones que rigen la interacción de la materia, la luz y la gravedad. La idea de Einstein era deformar el flujo de luz alterando la relación entre el espacio y el tiempo, logrando quizás hacer las cosas invisibles. Para este experimento se usó el buque Eldridge DE-173. Este barco fue modificado para llevar en su interior dos enormes generadores de 75 kilovoltios. Todo esto para generar campos electromagnéticos que, configurados correctamente, podrían curvar las ondas de luz alrededor del buque, haciéndolo invisible. En 1943, en una de las primeras pruebas, el USS Eldridge se volvió casi invisible, con testigos reportando una niebla verdosa. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación se quejaron de náuseas. En ese momento, el experimento fue alterado a petición de la Marina, con el objetivo de hacer el navío únicamente invisible a los radares. Una nueva prueba se llevó a cabo el 28 de octubre de 1943. Esta vez ocurrió lo inaudito. Los tripulantes relataron que los generadores gigantescos del barco comenzaron a zumbar, mientras el campo electromagnético alrededor de la nave comenzaba a intensificarse. Una niebla verde ascendió y eventualmente envolvió a la nave entera. Cuando la niebla comenzó a disiparse, los testigos quedaron asombrados, pues el buque había desaparecido. El USS Eldridge no solo se había vuelto invisible, sino que había desaparecido completamente del área, acompañado de un relámpago azul. Al mismo tiempo, sin embargo, ocurrió otro hecho increíble. Personal de la base naval estadounidense en Virginia, ubicada a cientos de kilómetros de distancia, reportó haber visto el barco durante 15 minutos, al final de los cuales desapareció, para aparecer nuevamente en Filadelfia. Al parecer, el supuesto experimento para buscar la invisibilidad derivó en un caso accidental de teletransportación. Vi que el aire que rodeaba al Eldridge se volvía un poco más oscuro. A los pocos minutos vi levantarse una bruma verdosa. De pronto, el barco desapareció completamente y nosotros experimentamos una gran sacudida. A varios de nuestros hombres comenzó a sangrarles la nariz y muchos otros se desmayaron. En pocos segundos, el buque de guerra ya no estaba en su sitio, pero en la superficie del mar podía verse claramente la marca de su peso. Sencillamente se había hecho invisible y no quedaban rastros ni de él ni de los hombres que iban a bordo. Antes de que se esfumara del todo, vi que a uno de los marineros que estaba en estribor se desintegraba por completo. Todo comenzó con un desagradable zumbido que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un silbido inaguantable, que culminó en una violenta explosión. Transcurrieron varios minutos, cuando aquella bruma verduzca comenzó a dispersarse y el crucero comenzó a materializarse de nuevo, como había ocurrido en el instante que se hizo invisible. Pude observar que los hombres que estaban en cubierta sufrían fuertes convulsiones. Más tarde supe que varios habían desaparecido y nunca se les volvió a ver. Ese instante repercutió negativamente en la mayoría de quienes estuvieron involucrados en ese experimento, y muchos perdieron la razón. A mí también me afectó ese campo electromagnético que se formó en torno a la nave, ya que cayó también sobre una parte de nuestro barco. Era como una lámina de electricidad pura, con tanta potencia que casi me hizo perder el equilibrio. Y más tarde me di cuenta de que la Marina, temerosa de las consecuencias de un experimento que se había salido de control y matado a varias personas, trataría de ocultar por todos los medios este experimento. En 1956, Carlos Allende le reveló este experimento a través de 3 cartas al profesor de astronomía y ufólogo Morris K. Jessup.
Lo más terrorífico, según Allende, fue el hallazgo de 5 miembros de la tripulación, que fueron encontrados fundidos completamente con la estructura metálica del buque, mientras que otros tantos sufrieron desmaterializaciones de algunas partes de sus cuerpos. Si bien la Armada Americana negó la existencia del experimento Filadelfia, no pudo ocultar años más tarde la existencia del denominado Rainbow Project, un conjunto de experimentos bélicos secretos que buscaban la derrota del eje compuesto por Italia, Japón y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Con respecto al USS Eldridge, lo más raro es que tanto las cartas de navegación como la bitácora del barco se perdieron para siempre. El Instituto Naval Norteamericano no tiene casi fotos en sus archivos de este barco, y los tripulantes del barco se esfumaron de la faz de la Tierra. El Eldridge también desapareció cuando el barco fue vendido a Grecia en 1951. La nave sirvió en la Marina de Grecia bajo el nombre de León HS, hasta que su desmantelamiento definitivo fue en 1992. La nave fue finalmente destruida para chatarra en 1999. Muchos años después, las preguntas siguen sin respuestas. ¿Este experimento en realidad ocurrió o solo es un mito? Lo cierto es que tal vez nunca lo podremos saber.